que el término unigénito es un término común, ¿ok? Para todos aquellos que pensaban que solamente unigénito era aplicable a Cristo. Esto indica que el término unigénito es un término común y corriente, que se podía usar en cualquier caso en particular, y que no era absoluto en una divinidad o en Jesús, adjudicándole al término características divinas. Jamás, no se puede. Bueno, a continuación voy a dar pasajes donde fue utilizado dicho término en forma común. ¿Cuál término? Unigénito. Ok, ya me estaba asustando, dije ya estoy hablando mucho y no me está entendiendo nadie. Ok, a continuación voy a dar pasajes donde fue utilizado dicho término en forma común y que fue traducido como único hijo. Perfecto. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Hebreos 11:17. Lucas 7:12 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único, unigénito, de su madre. Lucas 7:12. Ahora, Lucas 8:42 dice: porque tenía una hija única, que es unigénito, como de 12 años, que se estaba muriendo. Lucas 9:38. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único unigénito, ¿ok?, que tengo. Juan 1:14-18 y Juan 1:14 al 18 y primera de Juan 4:9. Dice, para hacer referencia a Jesús: para mayor comprensión de la unigenitura de Jesús, debemos estudiar la primogenitura. Yo sé que si no están bien parados con la enseñanza, se van a confundir, pero no es mi deseo, por eso vamos tranquilos. Una cosa es la unigenitura, otra cosa es la primogenitura. En mi caso, mientras yo tenía mis 2, 3 añitos, era unigénito y era primogénito, pero era más unigénito. Después nacieron mis demás hermanitos y pasé a ser no el unigénito, sino primogénito. ¿Okay? Vamos a ver qué aprendemos. Dice, primogénito viene del griego prototokos, 2 veces la palabra to. Prototokos con K. Acuérdense que todos los términos que les doy en el griego casi siempre son con K. Prototokos, así como se escucha. ¿Qué significa prototokos al español? Primogénito, que es un término compuesto. Protos, primero. Titko, engendrar. Pero fíjense, la palabra titko es T-I-K-T-O. Tik con K. Tikto. Tikto, perdón. Sí, tikto. ¿Todo con D al final? ¿O T, S? con T. Tic. Es T-I-T-I-K-T-O. Tikto. Ok, bueno, si no, no hay problema. No nos vamos a detener con los términos griegos. Ustedes deben de comprar sus propios diccionarios. No se crean. Ok, ¿qué significa tikto? Engendrar. En su componente indica primer engendrado. Aleluya, ya están entendiendo. ¿Quién fue el primer engendrado, el primogénito? Debemos tomar en cuenta que en una familia, cuando se declara la primogénita, escuchen esto, aquí una enseñanza buenísima. Debemos tomar en cuenta que en una familia, cuando se declara la primogenitura, no hay lugar para la unigenitura. Ay, santo Dios. No hay lugar para la unigenitura. Ok, nuevamente, vaya asimilando y aprendiendo esta enseñanza, porque esto es muy
Es difícil, yo sé que es difícil aprenderlo, porque esto es de estudiarse. Debemos tomar en cuenta que en una familia, cuando se declara la primogenitura, no hay lugar para la unigenitura. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque si se supone que estoy diciendo, él es el primero, hay más. quiere decir que si estoy contando a un primero, es porque vienen otros, es porque hay más. Pero si estoy diciendo, él es el unigénito, es porque es el Único. Ah, entonces ustedes son más smart que yo. Se fijan que solamente es cuestión de acomodar la palabra, la enseñanza. Yo sé que mientras están allí, el cerebro pues se va quemando porque van a todo, escribiendo y asimilando lo que leo. Pero este es el consejo que le doy. Cuando usted llegue a casa, léalo despacio y acomode estas palabras así como yo lo hago. Porque cuando uno es el primogénito, etcétera, etcétera. Y si no, llámeme. Ninguna llamada recibo. Quiere decir que todos lo están aprendiendo. Miren, hermanos, voy a abrir un paréntesis. Y escúchenme muy bien. Es bien bonito saber muchas cosas. Es bien bonito tener conocimiento bíblico. Y usted no sea expectante. Yo me cansé de ser expectante. Yo tenía, entiéndame los términos, cuando no era cristiano, estaba en la iglesia religioso, yo tenía mis propios ídolos. Yo quiero ser como es. Lo veía. Voy a hablar en el término musical. Cuando yo era baterista, ya renuncié, ni me pagaban. Cuando yo era baterista, yo decía, quiero tocar como el baterista de Marcos Witt. Quiero tocar como el baterista de Marcos Barriento. Y tenía los DVDs, los CDs, los veía, los analizaba, hacía lo que ellos hacían. Me hice más o menos malo y bueno para tocar, gloria a Dios. Aprendí un poquito. Pero después, el llamado no solamente era mover las manos, sino que mi corazón empezó a latir por abrir mis labios y predicarle al mundo y orar. Y ya aquel deseo a mí me podía, cuando yo recibí el llamado para estar aquí, mi corazón estaba partido. No, Señor, así estaba. No, quiero seguir ahí en el grupo alabanza. O sea, me estaba llevando por la emoción y no por un llamado y un carácter. Y ahora dígame, ¿qué quieres le va a hacer? ¿Agarrar a esa novia que tienes tan preciosa con curvas o te quedas con el llamado? No, yo me quedo con el llamado y con mi esposa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Si usted es un llamado de Dios, no tiene que estar aquí para usted decir, dése ánimo usted solo. Yo le invito a que los esposos se den ánimo. Pero dése ánimo usted solo. Yo quiero aprender más. Yo no quiero estar en la ignorancia. Yo quiero, como dice el canto, yo quiero más y más y más de ti, Jesús. O sea, quiera más, hermano. Pero mire, estoy analizando, le voy a adelantar, porque creo que el mensaje del domingo va a ser acerca donde viene el texto de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy ahí, Señor, ayúdame, dame el mapa de lo que sí es esto, ok. Pero le voy a adelantar poquito. Porque, haz de cuenta que le voy a dar una respuesta a usted mismo de que se ha preguntado. Pero es que hago de todo y no puedo sentarme a leer la Biblia. Hago de todo, tiempo para todo y no puedo orar. Hago de todo, me voy al campo, me voy a jugar, veo la tele y no puedo hacer las cosas espirituales. ¿Qué le hace falta a usted? Morir a su yo. Yo le doy gracias a Dios porque aunque no estoy del todo, todavía es como que si fuera el pescado que está ahí todavía brincando. Pero creo que ya Dios ya me tiene ahí tranquilo. Poco a poco hacer el morir el yo.
cometo errores, sigo pecando, sigo fallando. Pero digo, Señor, creo que ya voy cruzando la línea un poquito más para allá. Vamos entendiendo un poquito más. Y claro, yo no me voy a detener por un pecado que cometa. Yo ya no voy a ser el mismo bobito de antes que, ay, pequé, ay, no. Si yo cometí un error, lo que sea, Señor, aquí estoy, me levanto. Yo quiero seguir el propósito de Dios. ¿Qué le estoy diciendo con esto a usted? De que si usted por una causa de que está batallando y está tropezando con la misma piedra, hermano, siga levantándose hasta que cruce esa piedra. Para que usted forje un carácter. Y que usted lo que desea su espíritu pues lo lleve a ponerlo en marcha. Porque si hago la pregunta, todos van a decir sí. ¿Cuántos no les gustaría tener una vida llena del Espíritu Santo y tener cada día oración? Todos. Amén. ¿Cuántos no les gustaría tener una hora, una tarde, estar en su escritorio, en su mesa leyendo con su esposa, sus niños orando? ¿Cuántos no quisieran? Todos van a decir amén. La pregunta, o la contrapregunta es, ¿por qué no lo hacen? Porque no hemos morido o muerto al yo. Pero bueno, eso solamente fue un paréntesis de las cosas que podemos predicar el domingo. Y que si es la voluntad de Dios, porque Dios nos habla. Hay mucho estancamiento en nuestra vida, hermano. Y la culpa no es de Dios ni de Satanás. La culpa es de usted y la culpa es mía. Hay gente que ya pudiendo ser maestros, siguen bebiendo lechita y lechita y lechita. Y la gente lo ha agarrado como un juego ese texto. Los pastores quizás lo hemos predicado, e incluso tomo las palabras de nuestro pastor Sergio. Tengo que moverle el bigote ahí, o sea, pero eso ya no es chiste. Eso no es un chiste. Iglesia, le tengo que mover el bigote para darle ahí el biberón. No es chiste. Ya párenle sus chistes. Y tomen las cosas en serio. Es que es realidad. Hay que tomar la palabra de Dios en serio. Y con esto termino y concluyo este paréntesis. Cierro el paréntesis. Los satánicos agarran su religión en serio. Los musulmanes en serio. Usted conoce a testigos de Jehová que le tocan la puerta y son en serio. Los mormones, todos. Qué triste que el cristianismo, que es la verdadera realidad de las cosas, el verdadero evangelio, no lo tomamos en serio. Qué contraproducente, ¿verdad? La mentira la agarra en serio y la verdad la agarramos como un juego. Qué contraste. Bueno, ¿dónde nos quedamos, hermano? La primogenitura y la unigenitura. Ok. Debemos tomar en cuenta que en una familia, cuando se declara la primogenitura, no hay lugar para la unigenitura. Genealógicamente hablando, no existe la figura del unigénito cuando existe un segundo hijo, ya que el unigénito pasa a ser el primogénito. Es difícil entender que Jesús, como hijo de Dios, perdió la figura de unigénito y pasó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Esos hermanos somos nosotros. Es difícil aceptar lo que afirmamos, pero es una verdad que se puede demostrar con bases bíblicas y desde el punto de vista genealógico. Lo primero que hay que entender es que en ninguna parte de las Escrituras, después de que Jesús resucitó, se le dio la posición de unigénito. Ninguna parte de la Escritura dice, el unigénito de Pedro. No. Después de Cristo, a nadie se le dio ese término. Ok. Después de que Jesús resucitó, se le dio la posición de unigénito. Con la excepción de primera carta de Juan 4:9. Fíjense, con la excepción de primera carta de Juan 4:9, y lo hace haciendo referencia de Jesús antes de la resurrección. Vamos a ver. Lo segundo es que si Jesús sigue siendo el unigénito Hijo de Dios, desde el punto de vista legal, genealógico, nosotros no somos hijos de Dios.
Ay, ¿qué está diciendo el hermano? Lo segundo, ya dijimos lo primero, ¿verdad? Lo segundo es que si Jesús sigue siendo el unigénito, Hijo de Dios, desde el punto de vista legal y genealógico, nosotros no somos hijos de Dios, porque para que Jesús conserve la figura del unigénito, no tendría que tener hermanos. Ay, santo, ya lo están entendiendo. O sea que Jesús no es el unigénito o el primogénito. Bueno, vamos a darle. No tendría que tener hermanos, ni Dios tendría que tener más hijos. Jesús afirma, después de su resurrección, que nosotros somos hermanos legalmente y que su Padre es nuestro Padre. No, dice Juan 20:17, no me toques, Juan 20:17, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esa es la única excepción que nos está diciendo que está contándose Jesucristo. ¿Cómo qué? Que está diciéndole que es también el Padre de ellos. Miren. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo tercero es que cuando analizamos Hebreos 1 del 5 al 6, se hace referencia a Jesús como el unigénito y como el primogénito. Pasemos a estudiar el pasaje. Vamos a ver ese pasaje, Hebreos 1, el 5 y 6. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás yo te engendré hoy? Observa que está haciendo mención de su unigenitura, ¿ok? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás yo te engendré hoy? Jamás yo te engendré hoy. Engendrar unigenitura. Luego dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, aquí está haciendo mención a su primogenitura. Sigo. La frase introducir en el mundo se refiere a la segunda venida de Jesús para la consumación del reino. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. ¿Ok? Las reglas de interpretación de la hermenéutica. Observe de quién viene por segunda vez a la tierra, trae la figura de primogénito, que es el mismo que vino la primera vez como unigénito. Hay otra posición teológica que sostiene que la frase introducir en el mundo, en referencia a Jesús, se trata de su resurrección de entre los muertos, ya que Jesús murió como el unigénito del Padre, pero resucitó como el primogénito del Padre. Con todo lo que acabamos de afirmar, no lo estamos quitando o no le estamos quitando privilegios, derechos, posición, majestad, excelencia, señorío a la persona de Jesús. Solo estamos exaltando y reconociendo los valores y privilegios que tenemos como hijos de Dios, por causa de tener un hermano sentado a la diestra del Padre. Mi propósito no es colocar a Jesús al nivel del hombre, es colocar al hombre al nivel de Jesús. Ay, santo. Ya voy a concluir. El apóstol Pablo en Romanos 8:29 dice que nosotros fuimos escogidos por Dios para que llegásemos a tener la misma imagen de Jesús. Si analizamos bien el texto, nos daremos cuenta de que el término imagen es aplicable a la posición que Jesús tiene como Hijo de Dios, comparándonos a nosotros con Él, pasando Jesús a la posición de primogénito como el primero entre muchos. Nosotros también tenemos la imagen de Dios. El término imagen tiene que ver con la semejanza de una persona a otra, teniendo los mismos derechos,
privilegios y posición, aun cuando no tengo los mismos parentescos. Este término fue el mismo que se utilizó en 2 Corintios 4:4 y Colosenses 1:15 para hacer referencia a la imagen de Cristo en comparación al Padre. Esto indica que con la misma autoridad, derechos, privilegios, posición y posesión en la que Jesús está delante del Padre, lo estamos nosotros como hijos. Tenemos el mismo parentesco, somos tan hijos de Dios como lo es Jesús. Él no nos lleva ninguna ventaja. En nosotros se dio el principio de igualdad en el ministerio del cambio. El ministerio del cambio. Y dice, el Hijo de Dios vino a ser el Hijo del hombre para que los hijos de los hombres viniesen a ser hijos de Dios. Está lindo eso, ¿verdad? Así es que se cierra el paréntesis. Nosotros somos semejantes a Cristo, ¿verdad? Pero aquí está la situación, fíjense. La palabra del Señor dice que Cristo, que el nombre, o sea, es Jesús Cristo. Jesús Cristo. ¿Y qué significa Jesús? El Salvador del mundo. Cristo, el ungido. Bueno, pues resulta que así como Jesús fue el ungido de Dios, nosotros pasamos a ser también los Cristos. Herejía, piedra contra el hermano Leo. ¿Sabía usted que Cristo se reprodujo en nosotros? ¿Sabía usted que nosotros somos Cristos? Parece una blasfemia, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos la unción del Santo de Dios, y venimos a ser los ungidos. La palabra ungido significa Cristo, o Cristo significa ungido. La iglesia de Jesucristo pasa a ser los Cristos. O sea que si, entienda el término, que si el diablo cree que iba a aniquilar al Cristo en la cruz del Calvario, no sabía en la que se estaba metiendo, porque al Cristo ir a la cruz del Calvario, el ungido de Dios, al morir Él, y a todos los que creen en el nombre de Él, iba a venir a reproducirse cientos y millones de Cristo a nivel mundial, haciéndole la contraparte a Satanás. Por eso Satanás lo odia a usted con odio jarocho. Así es que usted levante la frente en alto. Usted es un ungido, es un Cristo. No estoy diciendo que es el Cristo, ¿ok? Y para los que escuchan en internet o algo, no estoy diciendo que somos iguales, o sea, que los Cristos, no. Somos Cristo en el término de ungido. La unción del Santo de Dios está en nosotros. También fuimos ungidos para una misión: predicar el Evangelio de Dios, y que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Y de ahí viene la palabra cristianos entonces? Cristianos viene de todos los que son seguidores de Cristo. Así como hay mahometanos de Mahoma, budistas de Buda, guadalupanos de su tía, etcétera, etcétera. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias te damos por este momento que nos has permitido escudriñar tu palabra, examinarla, analizarla, y pues te rogamos que nos ayudes, Señor, a retenerla y a ponerla por obra. Bendice a tu pueblo, a este cuerpo, Señor, a tus hijos, mi vida. Ayúdanos, Señor, a emprender la carrera día a día, Señor, que tenemos por delante, hasta llegar a la meta del supremo llamamiento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga.